si te digo que la mayor trampa en la que has caído no es la de tus errores ni la de tus miedos, sino la del ruido? Ese zumbido constante que se disfraza de importancia, que te obliga a gritar para existir, que te arrastra como una corriente invisible hacia un escenario en el que nunca pediste estar. Piensa en esto un instante. ¿Cuántas veces has mostrado tu vida, no porque lo sintieras, sino porque temías que el silencio te convirtiera en un fantasma? Esa es la herida. Ese es el monstruo que nadie quiere mirar. Y lo peor es que probablemente sigues sin darte cuenta de que lo alimentas cada día. El mundo digital no quiere que pienses, quiere que expongas. No le interesa lo que eres, sino lo que aparentas. Te exige ser protagonista de una película mediocre en la que no controlas el guión. Y mientras tanto, quienes eligen callar, quienes desaparecen entre las sombras, parecen invisibles. Pero son los únicos que en verdad existen. Son los que no necesitan justificar cada paso con pruebas públicas. Los que se mueven con una calma que aterra. Los que entienden que la discreción es un escudo y no una debilidad. ¿Lo sientes? Esa incomodidad que crece dentro de ti al imaginar una vida sin testigos. Esa incomodidad es la señal de que has sido entrenado para exhibirte, no para vivir. Déjame destrozar una idea que probablemente has abrazado durante años. La exposición no es libertad, es una cadena dorada. Cuanto más muestras, más dependes de la reacción. Y esa reacción nunca está bajo tu control. Hoy te aplauden, mañana te entierran, pasado te olvidan. ¿Lo notas? Es un carrusel interminable. Y aún así te subes una y otra vez. Pero aquí está el secreto que te incomoda. Los que realmente poseen poder ya se bajaron de ese juego. No buscan aprobación, no necesitan demostrar nada. Su poder está en el silencio, en la capacidad de desaparecer cuando todos esperan espectáculo. La psicología lo dice sin adornos. Quien depende del reconocimiento externo ha renunciado a su autonomía emocional. Y la autonomía es lo único que te separa de ser un títere. El que vive bajo el reflector no tiene voluntad propia, solo un guión dictado por los ojos de los demás. En cambio, quien elige el perfil bajo descubre un tipo de libertad que asusta. Ya no necesita validación, ya no compite en la absurda carrera de la comparación. Vive para sí mismo, no para la multitud. Y ese tipo de vida, aunque parezca simple, es más intenso que cualquier escenario abarrotado de aplausos vacíos. Pero quiero que lo pienses desde otra perspectiva, una más oscura. Imagina un tablero de ajedrez en el que todas las piezas gritan sus movimientos, celebran cada avance, se exponen hasta el delirio. ¿Quién crees que gana? Exacto, la pieza silenciosa, la que nadie mira, la que avanza sin hacer ruido. El jugador más peligroso no es el que más alardea, sino el que espera en las sombras, invisible hasta el último instante. Eso es ser low profile, ser invisible a propósito, no por miedo, sino por estrategia. Y cuando apareces, el golpe es tan contundente que nadie lo ve venir. La paradoja es brutal. Los que parecen callados son los que más gritan por dentro. Pero su grito no necesita escapar, porque se ha transformado en convicción, en claridad de valores, en una fuerza que no depende de testigos, y eso desconcierta al mundo, porque un ser humano que no necesita el aplauso se convierte en alguien que no puedes controlar. ¿Te das cuenta de lo que significa? No puedes manipularlo con halagos, no puedes destruirlo con críticas, no puedes atraparlo con la tentación de la atención. Su centro de gravedad está dentro, no fuera. Pregúntate ahora mismo, ¿qué sería si nadie pudiera verte? ¿Qué decisiones tomarías si nadie estuviera observando?
¿Qué camino seguirías si no existiera el eco del ¿qué dirán? Si tus respuestas cambian radicalmente cuando quitas al público, entonces nunca has sido libre. Has sido actor, no protagonista de tu vida. Y la brutalidad está en que muy pocos lo aceptan. Prefieren seguir corriendo hacia la luz de los reflectores, aunque esa luz los queme por dentro. El silencio es un acto de resistencia. La discreción es un arma que pocos saben empuñar. En un mundo que exige exposición, el que elige la invisibilidad desafía al sistema entero. Y esa rebeldía no se grita, se encarna, porque el verdadero poder no hace ruido, se siente en la calma, en la seguridad de no tener nada que probar. El low profile no se esconde, no huye, selecciona, aparece solo cuando importa y desaparece cuando no hay nada que ganar. Y ese control, esa frialdad, es lo que aterra a quienes viven esclavos de la exhibición. Quizá aún no lo entiendas, pero lo intuyes. La fortaleza de los discretos no es la ausencia de emociones, es su dominio. Son ellos quienes saben regular la ansiedad, quienes no se ahogan en la comparación, quienes no caen en la trampa de medir su valía en números o likes. Viven relaciones reales, no conexiones de pantalla. Respiran profundo, caminan despacio, y mientras todos se desesperan por ser recordados, ellos se aseguran de vivir sin prisas, con una intensidad que jamás podría ser capturada en una publicación. Y aquí está la advertencia que quizás te revuelva el estómago. Si sigues dependiendo de la mirada ajena, nunca serás dueño de tu vida. Cada aplauso será una cadena más, cada crítica un veneno que te hundirá más profundo. Pero si aprendes a moverte en silencio, si entiendes que no debes nada a nadie, si aceptas que la verdadera libertad es no tener que probar nada, entonces dejarás de ser un peón en el juego del ruido y te convertirás en el jugador invisible que nadie puede derrotar. El mundo no está preparado para los que eligen el silencio, porque el silencio no es vacío, es poder concentrado, y en un planeta dominado por voces que gritan desesperadas por atención, quien se atreve a no hablar es el que más fuerte resuena. Lo curioso de todo esto es que vivimos en una época donde la gente confunde visibilidad con existencia, como si dejar de mostrar significara dejar de ser. Y ahí está la paradoja. Cuanto más necesitas mostrarte, menos auténtico eres, más vacío se siente lo que construyes. Piensa en la ansiedad que provoca el silencio en alguien acostumbrado a los focos. No recibir notificaciones, no escuchar el eco de su nombre en las redes, se convierte en una especie de muerte simbólica. Pero esa muerte que tanto temen es en realidad el renacer de la identidad real. Porque cuando nadie te observa, cuando el ruido desaparece, solo queda lo que eres de verdad. Y ese es el terreno donde los low profile se mueven como peces en el agua. Mientras otros tiemblan en la ausencia de aplausos, ellos encuentran calma, porque nunca la necesitaron. Esa serenidad tiene una raíz psicológica profunda. Se llama regulación emocional. Significa que no dependen de estímulos externos para sentir estabilidad. Son capaces de crear su propio equilibrio, de sostener su bienestar sin necesitar la validación constante de un público que cambia de opinión, como cambia de ropa. Eso, aunque suene simple, es un signo de madurez que muy pocos alcanzan. Ahora piensa en lo siguiente. La exposición continua roba algo que no puedes recuperar jamás. Tu atención plena. Estás tan ocupado fabricando una imagen que olvidas experimentar la vida tal como es. Cuando estás cenando, no disfrutas el sabor. Estás pensando en la foto. Cuando viajas, no miras el paisaje. Buscas el ángulo perfecto. Cuando ríes, piensas en cómo se verá en la historia que subirás.
El presente se convierte en un borrador, jamás en una experiencia real. En cambio, quien se mantiene discreto lo vive todo sin filtros. Y esa profundidad, ese estar completamente en el momento, genera una satisfacción que los demás ni siquiera saben que existe. Hay algo casi aterrador en la manera en que las personas low profile saben establecer límites. Ellos entienden que mostrarlo todo no es transparencia, sino una forma de prostituir la intimidad. Guardar silencio, no contar cada detalle, es una declaración de poder, porque lo que no muestras, no pueden juzgarlo, no pueden manipularlo, no pueden usarlo contra ti. Y aquí aparece una verdad que pocos quieren aceptar. La privacidad es un lujo en la era del exhibicionismo, y quien se permite conservarla demuestra que no se ha vendido al sistema. Lo interesante es que la psicología social ha demostrado una y otra vez que la comparación constante destruye la autoestima. Y dime, ¿qué es una red social sino una máquina de comparación infinita? Te venden la ilusión de que compartes, pero en realidad te sometes. Cada publicación es una apuesta por recibir aprobación. Cada me gusta, una microdosis de dopamina que nunca es suficiente. Y así vives en una montaña rusa emocional que jamás se detiene. Los discretos, en cambio, cortan el circuito. No participan en esa lotería. Al hacerlo, ganan un premio invisible: paz mental. Pero quiero que lo veas desde un ángulo más oscuro todavía. La obsesión por mostrarse no solo desgasta, también vuelve predecibles a las personas. Cuanto más enseñas, más fácil es leerte, manipularte, anticiparte. Los que saben demasiado de ti pueden usar tu imagen en tu contra. Los low profile, en cambio, son incómodos porque son enigmas. No sabes qué piensan, no sabes qué planean, no sabes qué sienten hasta que ellos deciden revelarlo. Y en un mundo donde la información es poder, el misterio se convierte en la ventaja más peligrosa. Es aquí donde el perfil bajo adquiere un matiz casi estratégico. No es un retraimiento, es un tablero invisible donde cada paso está calculado. Cuando no das pistas, obligas al otro a moverse a ciegas. ¿Lo ves? Lo que parece ausencia es, en realidad, control. Y ese control psicológico desconcierta, porque vivimos rodeados de gente que no sabe estar callada, que necesita confirmar su existencia con un constante «mírame». Cuando alguien no juega ese juego, rompe el sistema entero. Lo más inquietante de todo es que la discreción, lejos de restar presencia, la multiplica. ¿Recuerdas esa sensación de encontrarte con alguien que no habla demasiado, pero cada palabra que pronuncia pesa como una sentencia? Esa densidad, esa fuerza, proviene de no desperdiciar energía en lo superfluo. Los low profile no hablan para llenar silencios, hablan cuando es necesario. Y eso hace que sus acciones y sus palabras tengan un eco mucho más profundo que las voces que no paran de gritar. Por eso digo que la verdadera fortaleza está en los que saben callar, porque callar no es ausencia, es selección. No es vacío, es estrategia, es elegir qué mostrar y qué guardar, qué regalar al mundo y qué reservarse como tesoro propio. Y ahí está la diferencia brutal entre quienes viven para la multitud y quienes viven para sí mismos. Los primeros buscan reconocimiento, los segundos buscan sentido. Y ahora quiero que te hagas una pregunta que probablemente te incomode. ¿Cuánto de tu vida pertenece a ti y cuánto pertenece a la mirada ajena? Si mañana desaparecieran todas las plataformas, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque si la respuesta es no, significa que nunca te has pertenecido de verdad. Significa que has construido un reflejo, no una identidad. Y los reflejos siempre desaparecen con la luz. Y aquí estamos, llegando a la parte que más incomoda, la que muchos prefieren ignorar.
Tarde o temprano tendrás que elegir entre ser observado o ser libre, porque no puedes tener ambas cosas a la vez. La exposición te ata, el silencio te libera, y lo sabes. En lo más profundo de tu mente sientes ese vértigo, ese miedo a desaparecer del mapa de la gente, como si dejaran de mirarte significara dejar de existir. Pero dime, ¿qué vale más, ser una sombra auténtica o un reflejo artificial? La respuesta ya la conoces, aunque no te atrevas a pronunciarla en voz alta. El secreto que nadie quiere aceptar es que el verdadero poder nunca viene de lo que muestras, sino de lo que escondes. La gente olvida lo que gritas, pero jamás olvida la energía que desprendes cuando no dices nada, y aún así se nota que estás ahí. Esa presencia silenciosa es imparable, es magnética, y solo la tienen quienes dejaron atrás la necesidad de complacer. Y en un mundo de máscaras, ser auténtico en privado es la mayor revolución. Quizá pienses que este mensaje no es para ti, que tú no podrías vivir sin exponer, sin coleccionar validaciones. Pero lo que acabas de escuchar no es una invitación a huir, es una advertencia. Cada día que cedes tu intimidad, regalas pedazos de tu vida que jamás volverás a recuperar. Cada vez que priorizas ser visto antes que ser, pierdes un poco más de tu esencia. La decisión está en tus manos, aunque la mayoría nunca tenga el valor de tomarla. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero que demuestres que no eres parte de la mayoría. Déjame leerte en los comentarios una frase que marque tu decisión. El silencio es mi poder. Quiero ver hasta dónde llegan los que entienden el mensaje y deciden elegir lo difícil en lugar de lo cómodo. Y antes de irme, escucha esto. No me interesa que te suscribas para inflar un número. Me interesa que lo hagas porque quieres seguir recibiendo verdades que incomodan y que en el fondo sabes que necesitas. Si quieres más, si quieres seguir profundizando en la psicología de lo que nadie se atreve a contar, pulsa a suscribirse ahora mismo. Este no es un adiós, es un recordatorio. Mientras otros compiten por ser vistos, tú puedes construir en silencio. Y cuando llegue el momento, tu verdad hablará tan fuerte que no necesitarás un solo grito. Hasta entonces, desaparece.